¡Acción! Esto ya fácil. Has dicho acción y se me ha secado la boca, tío. Salud. Víctor, cuando te conté mi idea, mi plan para irme a China en una autocaravana, ¿qué pensaste? Sinceramente, Sinceramente. pues pensé que ibas a tener una aventura interesante. Porque, bueno, al final, ir a China, entiendo que no vas a querer buscar complicaciones, que vas a querer ir pues, bueno, por buscando lugares que te atraigan, por el motivo que sea, pero hay veces que los problemas, aunque no los quieras, intentes evitarlos, pues te los vas a encontrar. Y pienso que con una autocaravana ibas a tener ciertas limitaciones. Ya no solo físicas a la hora de circular, sino que creo que la avería podría visitarte antes, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque tampoco me estás diciendo que tú quieras hacer un viaje racing, que quieras hacerlo en un tiempo récord, ni que quieras visitar zonas complicadas porque sí, pero al final vas a acabar pisando lugares y pasando por sitios que un vehículo, ya no un todoterreno a lo mejor, pero un vehículo más capaz, pues te puede evitar ese problema. Entonces, cuando me dijiste que ibas a ir con una autocaravana, De 20 y pues pico años, además. pensé que iba a ser una aventura potente, Sí. porque bueno, pues en determinados momentos creo que ibas a tener problemas. Claro. Que eso no implica que no sea una aventura buena. Si tienes problemas, se solventan y ya está, ¿no? También los vas a tener con el mejor todoterreno del mundo, fijo. Sí. Pero bueno, por seguridad y por sacarle un poco más rendimiento al viaje, por eso te dije lo de cambiar de vehículo. Claro, y me presentaste. Yo ya conocía el término Overland porque sé que vosotros tenéis el campus Overland. Pero al final es lo típico de cuando tienes un amigo que tiene algo pero realmente no sabes lo que es. Ujú. Entonces, si tuvieras que definirme en una frase qué es el Overland, ¿cómo lo definirías? En una frase. En una frase. No sé si Se lo tengo que decir no sé si voy a ser capaz. se lo tengo que decir a mi madre. ¿Qué le digo? También puedo apuntar antes que parece un poco últimamente el término como que se está, como que sirve un poco para todo, ¿no? Al final se está utilizando la palabra overland para definir ya casi cualquier acción que tiene que ver algo con un todoterreno en el campo, con una acampada, con un fin de semana. Y pienso que engloba algo mucho más, ¿no? De dónde viene. El overland, si mal no recuerdo y si no me equivoco, esto nació por Australia. Y al final en lo que se basa es hacer largos recorridos, mayoritariamente fuera de lugares que tienen buen acceso. O sea, ya nos olvidamos del asfalto, nos olvidamos de vías principales de circulación. Al final te vas moviendo por lugares en los que la climatología no te va a acompañar, requiere una logística y una autonomía importante y, ¿por qué no?, también una cierta preparación de la persona que vaya o las personas que vayan dentro del vehículo, ¿no? Hmm. Porque al final acabas metido en berenjenales, como decía aquel motero. Claro, yo al final, si se hace una traducción literal, ¿no? Overland, lo que entendía es como ir más allá de lo explorado, digamos, ¿no? Sí, al final siempre en vehículo En vehículo. y con los pies en el suelo, ¿no? Es un Claro. poco la forma de expresarlo. Entonces es que, no sé, necesito más de una frase como para... Realmente para nosotros el overland, que ahora, repito, que en España pues, se utiliza mucho, está muy de moda, todo el mundo lo conoce, pero creo que se ha desvirtuado un poco la verdadera esencia de esto, ¿no? De esta forma de viaje, que al final es un viaje, pero es un viaje que normalmente se utilizaba el vehículo todoterreno por la complejidad que tenía y porque también estamos hablando de 30, 40 décadas por detrás, que el asfalto pues, era mucho menos común, los transportes eran más complicados y ahí nació un poco este movimiento, esta forma de vida, ¿no? Mm. Eso es nuestra opinión y como nosotros lo vemos. Cuando nosotros empezamos a viajar con un todoterreno, la palabra overland es que creo que ni nos sonaba, puede ser. O sea, que te quiero decir que... Y seguimos haciendo lo mismo y tú vas a hacer lo mismo. Sí. Pero ahora ya no vas a viajar, ahora vas a hacer overland, ¿no? Bueno, es un poco...
Hombre, ya me he gastado el dinero en poder decirlo, ¿no? Sí, sí. ¿Dirías que hace falta un 4x4 para hacer un viaje overland, signifique lo que signifique? Porque quizá podemos identificar, aunque no podamos definirlo, quizás se puede identificar un poco elementos que suele tener, ¿no? O que originalmente tenía. Pues implicaba hacer un viaje por zonas quizá de difícil acceso, con lo cual requiere una preparación, cierta autonomía, cierta preparación del coche también. No sé, ¿qué más factores podemos englobar ahí? Bueno, quizá vaya un poco en función del nivel de aventura o el nivel de marrones que tú te quieras comer. Ajá. Porque la experiencia nos dice que al final, si tú tienes un vehículo capaz, bien mantenido, con una buena mecánica, con unos buenos repuestos, unos buenos recambios, tienes más garantías de tener menos problemas. Estamos hablando de viajar, no estamos hablando de competir, de correr, de superar obstáculos porque sí, de hacer triales, no estamos hablando de esto, estamos hablando de viajar. Y de viajar por zonas pues en las que en muchas de las ocasiones no va a haber asfalto, ni siquiera una pista buena, o incluso un asfalto malo, que todavía es peor, porque zonas como las que tú vas a visitar, te vas a encontrar zonas de asfalto que son bastante peores que una pista de grava, ¿no? Entonces, al final, ¿es necesario llevar un vehículo 4x4 para hacer? Por supuesto que no. Por supuesto que no es necesario, ni obligatorio, ni mucho menos. Pero ¿a ti te va a dotar de mejores momentos, de más disfrute, de tener menos complicaciones y de poder solventar pasos o lugares que con un vehículo que no sea 4x4 ibas a tener complicaciones y situaciones de riesgo y de peligro, que es un poco ahí donde juega la forma que tenemos nosotros de ver las cosas, ¿no? Pues sí, las ibas a tener. Claro. ¿Qué tiene un 4x4 que no tenga un turismo? ¿Por qué un 4x4 me va a ayudar a salir de líos, a hacer el viaje de forma más segura? ¿Cuáles son las partes claves que te diferencian un turismo? O sea, un 4x4 como este, tú puedes ver un SUV, ¿no? Que hoy en día ya son todos coches grandes y demás, y dices, joder, en apariencia es lo mismo, ¿no? Para alguien que no entienda. ¿Cuáles son las diferencias realmente? Primero, la más importante, que tenga tracción total. Si ya tiene tracción total, ¿no? Hablamos de un 4x4 o de un todoterreno. ¿Cuál es la diferencia? Tic-tac. Tú puedes tener un Audi A3 y puede tener tracción total. Tú puedes tener... Con tracción total decimos que traccionan todas las ruedas, porque si Todas no, las un ruedas. vehículo normal tracciona a lo mejor de atrás y empuja solo desde atrás. Normalmente en uno de sus ejes, solo casi siempre delante, algunos también la parte trasera, pero lo habitual es que la gran mayoría de los coches que circulan por las carreteras españolas tienen tracción solamente en uno de los ejes, o tracción o propulsión, depende del eje que sea delantero o trasero. Luego hay turismos que tienen tracción total, que son bastante más seguros que los que no la tienen, porque obviamente tienen 4 neumáticos en el suelo Haciendo fuerza para empujar. traccionando, empujando al vehículo. Y luego están los todoterreno, que los todoterreno ya tienen una constitución diferente. Para esto necesitamos una mañana entera de explicación, ¿no? Y tú me preguntas que por qué es más seguro hacer el viaje que pretendes hacer tú con un todoterreno. Sí, pero sobre todo, o sea, sin entrar quizás en demasiado detalle, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias que nos llevarían toda una mañana? Quizás simplemente nombrarlas, decir, pues mira, una es la tracción, ¿no? Que tenemos, si Bueno, pues, nos ponemos en un sitio en el que tengo tracción delantera y resulta que la rueda de adelante está en hielo, sí, me patina, pero al tener fuerza de atrás puedo salir porque me empuja, ¿no? Eso es, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podrían Por tener? ejemplo, ¿quieres que hablemos de dos coches diferentes, por ejemplo, dos modelos y te diferencias sobre ellos para que la gente Vale, sí. vea claro? Bueno, pues hablamos de un turismo, de un Ford Fiesta, por ejemplo, Venga. ¿no? Un turismo. Tiene la tracción en su parte delantera. Vale. Ya no solo eso. El Ford Fiesta no tiene un bastidor, ni un chasis, ni una carrocería. Digamos, el esqueleto del vehículo no está ni diseñado, ni construido, ni preparado
para aguantar un uso fuera del asfalto, que requiere vibraciones, torsiones, cambios de peso bruscos, golpes. No lo tiene. Un todoterreno lo tendría. Tiene un chasis reforzado, una carrocería autoportante. En el caso, dependiendo, ahí no vamos a entrar, pero en líneas generales el esqueleto de un todoterreno está diseñado para aguantar eso, para aguantar peso, para aguantar todos los elementos que lleva conectados al propio chasis o a la propia carrocería. En definitiva, la fragilidad de un turismo, de ese Ford Fiesta, frente al todoterreno, pues es mucho mayor, pero porque no está diseñado para ello, ¿no? Aparte de eso, tamaños de rueda, altura del vehículo, la altura natural. Estamos hablando de vehículos de serie, sin preparar, pero ya la diferencia es importante. Y luego todo el complejo sistema de tracción que tiene un todoterreno y que no tiene un turismo, claro. Y la altura no te refieres cómo de alto es el morro, sino la altura que tiene al suelo. La altura libre. La altura libre, La altura libre del vehículo, eso es, la altura que hay desde el suelo hasta el punto más bajo que si hay una piedra, del vehículo. a lo mejor la pasa y el Ford Fiesta la roza por abajo. Cualquier tipo de obstáculo, una piedra, un desnivel, un escalón. Una vez que salimos del asfalto, que salimos de las vías pavimentadas, pues las cosas se complican. Y luego ya viene la climatología adversa. Nieve, agua, barrizales, prados, arena, cualquier cosa que te puedas imaginar. La robustez del todoterreno está muy por encima de la de un turismo o de la de un furgón que no esté capacitado para estar en el campo, igualmente. Entonces vas a tener menos posibilidades de tener averías y roturas y problemas por ese aspecto en concreto, por el de la robustez. Luego tienen también cosas como, activar la tracción a las 4, pero también tienen reductora, ¿no? Que te da ese extra quizá. Y luego ya dentro del todoterreno pues puedes tener múltiples sistemas de tracción. En definitiva, todos son capaces de hacer traccionar sus 4 ruedas. Si tiene 4, si tiene 6, si tiene 8, depende. Que los hay, que no suena una coña, que los hay. Del vehículo del que hablemos, ya normalmente son vehículos pesados e industriales. El sistema de tracción pues depende de la marca o depende del año en el que se fabricó. O depende de la tradición de esa marca, pues puede tener diferentes sistemas de tracción. Tú puedes ir siempre en 4x4, hay otros vehículos que van en tracción trasera o propulsión trasera, mejor dicho, y conectan el eje delantero. Algunos eso lo hacen de forma absolutamente manual, eres tú el que lo hace, en otros lo hace la gestión electrónica. Luego ya hay, en general tienen como un montón de herramientas que estás en un problema y dices, vale, ahora voy a empujar de esta parte del coche, ahora detecto que esta no está traccionando bien y voy a transmitir toda esa fuerza a la otra. Exactamente. El tema de los diferenciales, sin meternos en ello, ¿no? De decir, mira, pues es que si tengo el diferencial activado puedo hacer esto, pero si lo bloqueo realmente tengo más capacidades de salir. O sea, están más preparados. Y todo esto que me estás diciendo puedes hacerlo tú como piloto o lo puede hacer el propio vehículo sin que tú no intervengas. Claro, por toda depende un poco del vehículo, de su edad, de los avances tecnológicos que tenga. Porque ya hay muchos vehículos con electrónica que detecta si llevas vas en arena o vas en nieve y activan un modo que te permite bajar una cuesta empinada más despacito y de forma más segura. O sea, que no es simplemente el aspecto y unas ruedas gordas, que yo cuando veía un 4x4 antes decía, tío, está chulo, ¿eh? Sí. Fíjate qué morro más grande y qué ruedas más grandes, pero al final no, es todo un engranaje y un sistema. Es necesario. Hablamos de todoterrenos de origen, de serie, como te los dan cuando los compras tú en el concesionario. Que ya son capaces de hacer mucho. Y esos ya tienen las ruedas grandes, ya son más altos, ya cuando abres la puerta y te vas a subir, hostia, ¿dónde hay que subir aquí, no? Sí. Ya pesan mucho más que el Ford Fiesta, consumen mucho más. Las averías son más caras, el mantenimiento es infinitamente superior. O sea, al final son coches más caros de mantener, por muchos motivos, por consumo, por mantenimiento, pero tienen unas capacidades que otros vehículos pues no tienen. No, yo estoy un poco de acuerdo contigo en que hoy en día, para poder pensar sobre algo, tenemos que darle una etiqueta que nos diga qué pensar sobre ese algo, ¿no? Y a lo mejor el Overland está cayendo un poco en esa parte de tenemos que definirla. Bueno, viajes hay muchos,
formas de viajar hay muchas, destinos hay muchos. Vale, originalmente a lo mejor nació como un viaje en 4x4 yendo a lo salvaje, a lo inexplorado. Hoy en día es más difícil encontrar eso, entonces se vuelve más difusa la frontera, ¿no? Entonces estoy de acuerdo de, bueno, puede hacer referencia a ese tipo de viaje, pero tiene cabida en mucho tipo de formas de hacerlo. Y una pregunta que te quería hacer es si crees que existe el vehículo perfecto o realmente hay muchos vehículos perfectos y depende del viaje que quieras hacer, dónde quieras ir, el clima, si vas solo, si vas acompañado, si vas en familia. Si... ¿Existe un vehículo perfecto o existe un vehículo perfecto para cada ocasión? Te voy a decir rotundamente no. No existe, pero ni para uno mismo, porque al final el vehículo perfecto, nosotros pensábamos que ya 2 vehículos por detrás ya teníamos el vehículo perfecto y no. Luego vino otro siguiente que fue el perfecto, pero tampoco. Ahora hay un tercero que creemos que es casi perfecto, pero realmente al final sabes que no, porque es perfecto en determinadas ocasiones, en determinados momentos, pero hay otros en los que sería mejor estar con este que estar con la célula, ¿no? Entonces, al final, no pienso que no existe. Y estamos hablando de para una propia persona, porque el perfecto para mí o el casi perfecto para mí, a ti probablemente no te cuadre para nada. Entonces, pienso que no. Que puedes seguir una línea de vehículo con una preparación concreta, con un tipo de vehículo concreto, según la zona que visites, tu tipo de viaje, ahí puedes afinar algo más. Pero pienso que perfecto no va a ser nunca. Porque ahora si dices, no, joder, a mí ahora me encantaría visitar Irán, parte del Líbano y alguna zona al sur de Israel, pues el vehículo perfecto a lo mejor sería un blindado en este momento, Sí. ¿no? O sea, que te quiero decir que Sí. no existe. Sí. Claro, yo he estado en el campus, he visto un montón de vehículos diferentes, todos me gustan. Ya llevo tiempo siguiendo cuentas en Instagram, son todos vehículos increíbles. Y bueno, y hay gente que puede ser más perfeccionista o siempre quiere más y quizás una búsqueda interminable, ¿no? De buscar el vehículo perfecto y a lo mejor es que no existe el vehículo perfecto. Entonces, ¿qué errores crees que suele cometer la gente cuando intenta o bien buscar el vehículo o bien prepararlo para un tipo de viaje de este tipo? Pues mira, creo que hay una cosa que a nosotros siempre nos gusta recomendar, que es antes de empezar a pensar en comprar un vehículo, en prepararlo, me da igual que sea el último modelo, que sea un vehículo de hace 35 años, que tengas un presupuesto de 20.000 o de 280.000, pero siempre creo que tienes que conocer un poco el tipo de vehículo que necesitas o para qué lo quieres, qué capacidades tiene que tener. Porque al final el hecho de comprar un vehículo de una manera o de otra, hacer una preparación, implica que si no tienes conocimientos adecuados, creo que no vas a afinar en lo que te vas a comprar o en lo que vas a preparar. Entonces, el primer error es el no conocer. Yo antes recomendaría un poco informarse, formarse y tener claro lo que necesitas. Y después, buscar, preparar, no preparar. Bueno, eso ya es un poco lo de menos. Pero como error, o disponer también, imagínate que tienes la suerte de que dispones de un gran presupuesto y es más fácil que cometas un error que quien dispone de un presupuesto más. Espera, te voy a cortar porque me están llamando. Limitado. Ah, vale, vale. Y Venga. le había puesto en modo avión, espérate. Eso, ¿qué errores crees que comete muchas veces la gente cuando intenta preparar su coche? Porque al final vemos vehículos súper chulos en internet, vemos siempre un coche mejor que el nuestro. Al final, ¿qué es lo básico y en qué tipo de cosas, en tu experiencia, suele perder la gente el tiempo y el dinero sin ser esencial? No es fácil esta pregunta, ¿eh? Pero Bueno, pienso que el primer error, esto está muy guay, el primer error es tener mucho presupuesto. Porque cuando tienes mucho presupuesto, pues vas a ir a pensar con el corazón, con la ilusión, con las cosas que has visto en Instagram, sin pensar realmente qué uso le vas a dar al coche, de cuánto tiempo dispongo para usar este vehículo, cuáles son mis necesidades reales, cuántos somos en la familia, soy yo solo, tengo 7 perros, 2 niños, cuántas veces viajo solo acompañado. O sea, al final pienso que para hacer una cosa de este tipo hay que pensarla con la cabeza si no te quieres equivocar.
y aún así te equivocarás. Aconsejaría escuchar a la gente que tiene experiencia y han ido pasando por distintos vehículos, gente con diferentes edades. No es lo mismo que pidas consejo a alguien que ya tiene 65 años, que lleva toda su vida viajando con un todoterreno, busca otra cosa en el viaje quizá, o que hables con alguien que, pues, que ha arrancado ahora, que lleva un par de años de viaje y que pasó directamente del coche de la autoescuela a un todoterreno, ¿no? Contrastar un poco opiniones, pero sobre todo ir a pensar con la cabeza, pienso, ¿eh? Y si tienes un presupuesto más ajustado, lo vas a hacer mejor, seguro. Oye, pues eso me viene a mí de perlas. Porque iba a intentar reconducir ahora la pregunta a, vale, y para alguien como en mi caso, ¿no? Que tiene un presupuesto limitado, que va solo, que va a viajar durante mucho tiempo, que va a haber climas de distinto tipo, porque me va a pillar el verano en zonas de mucho calor, me va a pillar el invierno quizás en zonas de mucho frío. ¿Qué priorizarías? ¿Priorizarías comodidad porque voy a estar mucho tiempo? ¿Priorizarías seguridad porque voy solo y tengo que poder salir de cualquier problema? ¿Priorizarías...? Para el tipo de viaje que tú propones, casi lo primero que se me viene a la mente es la fiabilidad del vehículo, casi, porque al final piensa un poco que todo lo que nosotros te podamos ayudar o apoyarte va a ir siempre un poco vinculado a tu seguridad, lo primero, porque pienso que es más importante, ¿no? ¿Qué es más importante para ti, la seguridad o el confort? Seguridad. Luego Mínimo, ¿no? Luego el confort también, ¿no? Claro. Pero ¿de qué me sirve tener algo muy cómodo si hace 2 semanas me despeñé por un barranco y me maté, ¿no? Entonces, los sofás cómodos ya no me sirven, ¿no? Entiendo que es un poco Permíteme también... la broma, pero Sí, es sí, un no, poco para que que... quizás esa es incluso la respuesta, o sea, el consejo que me diste es de piensa en algo que sea 4x4, que te pueda sacar de líos antes que una autocaravana. La autocaravana sería la representación de la comodidad, ¿no? Viajando, y quizá el 4x4 es el de la seguridad. Sí, viéndolo desde este punto de vista. Sí. Luego lo puedes ver desde otro y a lo mejor no lo encajas igual. Pero bueno, a tu pregunta te respondo. Pienso que buscar un vehículo que te dé fiabilidad, y una vez tengas un vehículo que te da fiabilidad en muchos aspectos, ya te está dando seguridad, te está dando opciones de salir pues de líos en los que sin darte cuenta te has podido meter. Ya se ha aprendido en el campus que los líos muchas veces se pueden evitar, solo hay que tener un poco de visión, ¿no? de lo que estamos haciendo. Y es un poco lo más importante que te diría en ese aspecto. Luego ya, si el vehículo puede ser más confortable, si puede tener más capacidad de carga, entiendo que en un viaje de este tipo, si llevas un depósito de agua limpia de 100 litros, pues es mejor que si lo llevas de 35, ¿no? Al final son cosas que tienes que pensar un poco también en la supervivencia, la protección que pueda tener tu vehículo frente a, pues, un viento potente, una granizada potente, frío, calor, no sé. ¿Y en qué errores crees que no debería caer? Hemos hablado de qué priorizar y ahora qué evitar. ¿Qué tipo de preparación, de modificación, de elementos debería evitar y que a lo mejor son muy comunes? Que la gente dice, ay, sí, esto me va a venir bien, o esto... Pues mira, utilizando mi respuesta anterior, todo lo que pueda comprometer la fiabilidad del vehículo y todo lo que pueda comprometer un manejo seguro del vehículo. Eso en ese aspecto, ¿no? Poniéndolo aquí. Y luego intentar evitar todo lo que sea superfluo, que pueda hacer que el vehículo sea, bueno, pues menos manejable, más pesado, que pueda ser muy llamativo en determinadas zonas. También piensa que el ir por una zona e intentar pasar desapercibido, cosa que es imposible con los tipos de vehículos que llevamos, pues tampoco es bueno. Claro. Entonces, bueno, te diría que intentes no gastar el dinero en cosas que realmente no te van a hacer falta. Claro. Aquí creo que el Campus Overland me ayuda mucho en eso. En todo este concepto de libre patrón, abogamos mucho por la preparación en este caso mía, ¿no? Del que vaya a viajar, del que vaya a hacer algo. Estamos hablando ya, para empezar, he cometido el error de preguntarte por accesorios y preparación del coche, cuando quizá lo primero que debería haberte preguntado es qué preparación debería tener alguien como yo
en mi caso, que no tengo ninguna experiencia, no llevo 20 años conduciendo todoterrenos y haciendo trialeras, entonces, ¿qué preparación mínima debería tener alguien que se inicia, que se quiere iniciar o que quiere hacer un viaje de este tipo? Lo primero, te lanzo yo una pregunta a ti y te respondo. ¿Tú crees que en un viaje de ese tipo te vas a ver envuelto en situaciones comprometidas o va a ser tan sencillo como ir desde Coruña a Almería, por ejemplo? Sí, o sea, yo creo que van a surgir problemas de todo tipo, ya no solo con el coche, ¿no? En general. Sería lo normal, si no, Sí, no tendría gracia tampoco, claro. ¿no? Y yo los voy a buscar, me temo, ¿sabes? Exacto. Pues yo pienso que lo ideal es, primero, ser consciente de que esto puede suceder. Sí. Y que parece que siempre, joder, siempre estás pensando en que pueden pasar cosas. No estoy pensando en que pueden pasar cosas, es que sé que van a pasar cosas. Claro. Entonces quiero que me pille prevenido, ¿no? Y que las pueda solventar. Y muchas de ellas, por la preparación que tú vayas a llevar o la forma de pensar que tengas cuando te lances al viaje, las cosas, esos marrones, te van a pasar así y no te vas a enterar. Porque ya previamente tú has hecho algo para que ese marrón no se convierta, o sea, que ese riesgo no se haga efectivo. Y ese riesgo pase así. Sin embargo, si tú esa preparación no la tienes o ese punto de vista, el riesgo no lo ves y te lo comes de frente. Esa es un poco la diferencia. Por eso la gente no hay que obsesionarse. Joder, hay que ir pensando siempre en lo peor. Que no, que no. Que tienes que ser consciente de que hay cosas que pueden suceder y ya está. Ya no sé lo que me habías preguntado, ¿eh? Yo tampoco. Y lo tengo aquí apuntado. Venga, pregúntamelo otra vez. No, que te preguntaba eso, que Sí, sobre yo la mismo preparación. he cometido el error, incluso a la hora de preparar estas preguntas, ¿no? De irme primero a cómo preparar el coche, Sí. en lugar de decir, bueno, espérate, alguien como yo, ¿cómo debe prepararse? Porque estas máquinas son máquinas muy buenas, es algo que estoy aprendiendo en el campus, que son súper capaces. A lo mejor la limitación no es que no lleve unas ruedas buenas o no lleve, soy yo, que no sabe llevarlo, ¿no? Sí, a ver, de nada nos sirve tener el mejor todoterreno del mundo, porque estamos hablando de esto en concreto, me da igual que sea un turismo, y de nada me sirve tener buenas armas para utilizar, para defenderte, y no saber utilizarlas. Entonces el problema viene ahí y estas cosas se dan, porque es verdad que con la experiencia no se nace, la experiencia pues la vas adquiriendo, puedes formarte también, entonces tener experiencia y formación, eso ya hace un equipo genial, ¿no? Pero es importante que como mínimo sepas qué tienes, que siempre digo en las formaciones que quiero que la gente sepa lo que tiene debajo de su culo. Y a veces no lo sabemos. ¿Qué hay debajo de mi culo? El asiento. No, debajo de tu culo hay un montón de mecánica y un montón de cosas que tienes que conocer. ¿Para qué es cada botón? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo tengo que ponerlo? ¿Mi coche tiene esto? Entonces es algo básico, ¿no? Para no tener un problema. Tienes una base, que es que sabes conducir, que sabes circular, pero a partir de ahí pues hay muchas cosas que aprender porque, como repito, tu viaje no va a consistir en ir por una autovía desde Coruña hasta Almería, ¿no? Sí, yo creo que eso también lo hablábamos el otro día, que hay algo que quizá que la gente que ya va al campus ya tiene ese chip, ¿no? De necesito ser consciente de los problemas para incluso evitar meterme en ellos. Antes que saber salir de ellos, primero hay que intentar evitar meterme en ellos, ¿no? Saber leer la situación y que la gente que ya decide formarse, ya sea en el Campus Overland, ya sea haciéndose un curso de conducción avanzada, ya es gente que tiene esa chispa, ¿no? Ya se ha dado de ese clic, y ese clic es esencial para que cuando vayas por la carretera te vayas preguntando eso. Digo, vale, esa trialera, esa curva, ese bache, ¿lo puedo pasar, no lo puedo pasar? ¿Cómo se despierta esa chispa? Yo creo que lo tiene que tener la persona, ¿no? Porque yo siempre digo que me encanta la gente, que yo me incluyo, de los de, hostia, yo esto no lo sé, yo no sé todo, yo quiero aprender, quiero que alguien que sepa me enseñe esto, ¿no? Qué guay aprender esto nuevo, voy a intentar hacerlo mejor. Hay dos tipos de persona, la que cree que nadie le puede enseñar nada, ahí tenemos un problema, y luego está la que, como en tu caso, pues se da cuenta de que, joder, pues voy a hacer algo, me gustaría aprender de esto porque lo quiero hacer bien, quiero que este viaje sea algo, entre otras cosas, divertido, que me aporte y no que me enmarrone continuamente, ¿no? Y que me dé quebraderos de cabeza y ya no te digo situaciones de peligro para ti o para otros. Exacto.
Entonces, ¿qué hace que uno se dé cuenta de esto? Yo pienso que tienes que ser tú mismo. No hay nada que te vaya a pasar por delante, a no ser que te encuentres ya en un marrón y digas, hostia, estoy en este marrón y es que no sé ni cómo se cambia una rueda que acabo de pinchar, ¿no? A lo mejor tenía que haber aprendido, Sí, pero ya es tarde, ¿no? sí. Pienso. O sea, yo mismo me estoy dando cuenta de la cantidad de cosas que no sé, que llevo conduciendo, no sé, 12, 13 años y no sabía cambiar una rueda. Y mi propia conciencia me ha hecho decir, yo me voy a China 100%, Sí, sí, en con- coche además. en una autocaravana de 30 años y yo nunca he abierto el motor, ¿sabes? Nunca he abierto el capó de mi coche y, pues esto es esto, esto es esto. Entonces, esa ignorancia, ¿no?, te hace ser también atrevido de decir, sí, no hay problema, porque no eres ni consciente de lo que puede pasar. Entonces, hay que estudiar y hay que formarse siempre. ¿No? Y que mucha gente te dirá, porque, joder, realmente no quiero que se piense, bueno, que es hacer un viaje, que un viaje lo puede hacer cualquiera, que puedes ir con un Peugeot 205 hasta China Y que a lo mejor no pasa nada. que sí, que a lo mejor no puedes pasa ir, nada, sí. pero si los problemas que tienes lo único que te hacen es provocar situaciones de risa y de un recuerdo tremendo y de vivir una experiencia que acabaste en la casa de aquel pastor porque tenía una rueda que te dejó cojonudo. Sí. Pero cuando eso se puede convertir en un marrón complicado, en un problema, ese mismo día que no encuentras al pastor y estás pinchado con la rueda del 205 y empieza a llover, el río empieza a llevar agua, porque es que, claro, aquí vivimos en un algodón, pero cuando sales a lugares en los que la climatología es de verdad, pues las cosas se complican. Entonces, bueno, me alegro que estés aquí, que te hayas dado cuenta de estas cosas antes de tiempo. Antes de tiempo. Voy a parar un segundo para verificar de nuevo que todo se está grabando bien. Vale. A ver si vamos a estar aquí una hora de charleta y... Lo estoy escuchando. También yo ahora pienso, digo, que también molaría a partir del minuto cero, o sea, poder tener las opciones de decidir qué hacer, qué no hacer, O sea, nosotros ya, porque ya llevamos los años que llevamos y tal, pero que mola también ese minuto cero de, ¿sabes? Ese momento de decir, joder, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué aprendo? Pero todos hemos empezado ahí alguna vez. Sí, porque nosotros ya eso no lo tenemos, que me está dando envidia su momento cero. Bueno, nosotros a lo mejor lo podemos tener en otras... Sí, en otras en áreas otras sí, cosas, obvio. claro. Sí, hombre, y -1, yo en algunas opciones -5. Pero que le estoy escuchando y que es muy guay. Que, bueno, que ya sé lo que tiene, pero me he ido yo, me he disociado de mostrar de repente y he dicho, joder, qué guay también cuando partes de eso, del cero y decir, venga, voy a empezar con este proyecto. Me está pareciendo que has tenido una idea guay, tío. Sí. Sobre todo para que la gente, me da igual que ponga campus Sí, da igual. o que no te sigan, Que da igual. pero para Es que es muy guay. Es concienciación. un poco real, está siendo un poco real, tío. Pero Sí. es como, porque él no tiene ninguna vinculación con ni siquiera nada del todoterreno, de mi abuelo tenía, mi padre, y es muy guay ese momento cero, ¿sabes? Decir, ¿por dónde empiezo? Ya. De la nada absoluta, Sí. total, que es muy, como nos pasó a nosotros cuando apareció en nuestra vida, porque mi padre tenía y de repente cayó en casa y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con este todoterreno? Y así empezamos. Pero que me está dando mucha envidia porque es muy guay y de mucho disfrute ese momento cero de decir, es que es la nada absoluta. Tú también y eres- solo sé que solo voy a sumar. Sí. Es muy guay. Tú eres una persona que te gusta aprender, obviamente, Bueno, que te obvio. gusta experimentar Obvio. y eso lo llevas tú. Obvio. Sí. Entonces está guay que lo estés haciendo de esta manera porque también te has dado cuenta que es verdad que hay líos. Porque en nada que hagas... Has visto este camino. Sí. Te metes por aquí por la noche a dormir por aquí en no sé qué y te puedes caer ahí. En cualquier sitio tienes un Y marrón. que Google te ha metido por ahí. Y que Google Claro. Maps te ha metido por ahí. Y estamos en Ávila, que no estamos en Kirguistán a tomar por culo en la montaña de... Entonces, bueno, ser consciente de eso pienso que está guay. Pero que tampoco quiero transmitir la Miedo. No, es sensación... es la pizca de decir, igual que cuando te vas de viaje, contratas un seguro de viaje, Guay. por lo que pueda pasar, porque seguramente no pase nada. Claro, ¿por qué no te vas inseguro? Claro, exactamente. Es que si te pasa algo, puede ser muy serio. Claro. Sí, pero y te puede tampoco se arruinar. ocurre ponerte ahí de viaje sin ni siquiera llevar un analgésico, Claro. o un ibuprofeno, o una tirita. A nadie se le ocurre. Sí. Pues es lo mismo, es como unos básicos. Y no estoy diciendo no hay que vivir aventuras. Yo Exacto. voy a vivir aventuras y yo voy a meterme en jaleos. No, no, Exacto. O sea, yo voy a ver el jaleo y voy a ir directo Exacto. al jaleo, pero voy a ir más seguro si sé que Sí. tengo unas mínimas nociones de... Es que Y, yo y también tampoco... el día que te apetezca meterte en el jaleo, porque a lo mejor hay un día que resulta que has dormido mal, que estás cansado y no sé qué, ese día dices, no quiero, entonces
sabes ya distinguir cuándo sé que me quiero enmarronar y cuándo sé que no. Y si ves un camino seco y uno que está lleno de barro, pues nada, te das. Entonces, Claro. eso también está guay. Sí, sí. El decidir tú que aún así te van a pasar marrones y cosas, pero que también ser consciente de decidir hasta cuánto me quiero marronar hoy, porque mañana a lo mejor no, pero hoy dices, hoy estoy cansado, Es no me que en apetece, esto he de dormido viajar siempre mal. está el rollo de no quiero que a la gente que tenemos coches de este tipo o tal se te vea como, mira, este es un pijo, mira qué coche tiene. Si a China se puede ir con un Y 205, en que se bici. puede. Se Y en puede, coño, el bici. de Fiamarea se ha estado dando la vuelta al mundo. Que No, y todos y sabemos, en bici. todos sabemos Sí. cómo se pueden hacer las cosas, pero creo que también tienes el derecho, si quieres decidir, de hacerlo en vez de con un Fiat Marea, lo quieres hacer con una Ford Ranger, pues tienes el derecho a decidir y quizá hacerlo más tranquilo, tío. Yo el de Fiat Marea me parece guay, pero dormir todos los días ahí, ahí como duerme el tío, hostia, que tiene los cojones gordos, ¿eh? Aparte de Digo, cojones. de confort, Sí, de sí. salud, de... No, y que al final, si te das cuenta de ese viaje, no es el viaje que yo quería hacer, él viaja por carretera todos los días. Que es lo que tú dices, las carreteras del otro lado del mundo son peores que los caminos de aquí, peores. pero al final va por carretera. Yo quiero un coche para... Veo aquella montaña y veo una tribu o un monumento que no se puede hacer, yo quiero llegar. Voy a intentar acercarme. Voy a intentar ¿no? acercarme, ¿no? Y quiero perderme y quiero Sí. salirme de la ruta original, digamos, o la ruta establecida y poder aventurarme, ¿no? Porque si no, pues sí iría en un Fiat Marea, que es mucho más barato que todos estos vehículos. Sí, sí, sí. Pero bueno. Vale, pues Vale. seguimos por donde Sí, quieras. te iba a preguntar ahora, es que son cosas que se me han quedado del campus original. Me acuerdo que había veces que soltabas como frases que se me han quedado grabadas y rollo sonoro. Si quieres hacer un adiós, si no pasas tú andando, el coche no pasa. Cada vez que te vas a meter en un sitio, piensa primero en cómo vas a salir de él. Ujú. Entonces te quería preguntar como por 2, 3 reglas básicas de oro que debería tener alguien cuando va en el volante conduciendo por un sitio que no sabe lo que se va a encontrar. Bueno, pues has nombrado ya varias, pero siempre es importante no tener esa pereza de bajarse del coche y caminar por delante lo que haga falta para poder ver la zona, ¿no? Bueno, ahora los jóvenes tenéis drones y cosas de esas que podéis lanzar Pueden ir por nosotros. que podéis lanzar para investigar una zona, que puede venir muy guay un Sí. dron para investigar pues un barranco, un ascenso, un descenso, ¿no? Pero es súper importante, pues mira, norma básica, no tener pereza en bajar del vehículo antes de enmarronarte y comprobar cómo está todo, ¿no? Joder, es que menudo barrizal. Ya, pero es que no quieres mancharte los pies en el barrizal, ¿no? Directamente, en vez de meter tus 80 kilos en el barrizal, vas a coger tus 2.500 kilos de vehículo, 3.000 de autocaravana y los vas a meter en el barrizal. Y luego ya decimos, hostia, pues no se pasa. Y ahora ya me mojo yo las botas también. Entonces, norma básica, salir del vehículo antes de meterme en el marrón y comprobar la situación, ¿no? Esto te vale para todo. Te vale para un nevero, te vale para un vadeo, te vale para un ascenso, para una trialera, un puente, que encontrarás puentecitos de estos guays de madera, muchos en tu camino, y dudarás si están en condiciones o no de pasar. Entonces, pues te invito a que bajes, los inspecciones un poco, no pasa nada. Es un tiempecito que echas, que a lo mejor pues va tu vehículo o tu pellejo en ello, ¿no? Sí. Y normas básicas, pues como cuando veas algo complicado, siempre tienes la carta, que es la buena, que es la de darte la vuelta e intentar buscar otro paso, porque repito, no estamos compitiendo, no tenemos el crono detrás, entonces no tengo la necesidad de arriesgar muchísimo a cruzar por aquí. Joder, me voy a dar la vuelta, son 35 kilómetros, 50, da igual, pero cuando cruces al otro lado y sepas que estás en el otro lado sin líos, te acordarás. Eso es que además me ha pasado, entonces el verme metido en un marrón y decir, joder, había sido tan sencillo como haber cruzado 2 kilómetros más abajo en el río, ¿no? O no haberme metido en este nevero que llevo aquí 6 horas, ahora las estoy pasando putas y simplemente me tenía que haber dado la vuelta y ya está. Entonces, cuando lo vives, ¿Te acuerdas? mola intentar transmitírselo a los demás, ¿no? De, joder, no hagas esto. Bueno, también te quería preguntar porque eres
bombero de profesión, ¿Mm? eres formador también, no solo en el Campus Oberland, sino que dais formación de conducción a distintos cuerpos, si no me equivoco, ¿no? También de Ujú. cuerpos de, no sé si de policía, de bomberos, de... Sí, trabajamos con administraciones como bomberos, formando a bomberos de forma oficial y también pues, formando a cualquier tipo de trabajador, de persona que necesite manejar un todoterreno con seguridad, Mm. pues también lo hacemos. ¿Qué cosas has podido traerte tú? Quizás es tu experiencia, ¿no? Viendo a lo mejor los accidentes más comunes que suele haber en este tipo de casos, los rescates más comunes que Ujú. soléis hacer. ¿Qué te has traído tú de esa experiencia como bombero y de rescates al mundo? Me he traído, bueno, lo que hablábamos antes, el tener la certeza de que las cosas suceden. Eso es lo que es un poco lo que más te aporta el tener bueno, la desgracia o la suerte de ver que las cosas pasan. Mm. Porque cuando no lo has vivido en ti mismo, la experiencia, si no la tienes, pues es como que, bueno, malo será, ¿no? Pero cuando tu trabajo, las situaciones en las que has estado o ya la experiencia personal eh, te ha demostrado que esas cosas suceden, pues entonces cuando dices, hostia, vamos a poner remedio porque como yo sé que esto pasa, y muchas veces, y de forma muy sencilla, pues hay que hacer algo para que a la gente le deje de pasar esto, ¿no? O Y sea, tú eso, ves un patrón de, buah, ya sé cómo le ha caído el coche o sé cómo está sí, sí, bueno, no, el conductor, además ya sé que ha pasado esto y es lo mismo que ha pasado las otras 10 veces. es que además sucede así, de libro, o sea, se cumplen las cosas. Y yo te puedo decir que en los accidentes de tráfico que yo y todos mis compañeros bomberos ven en España, en Europa y en todo el mundo, muchas veces se cumplen todas las cosas, ¿no? Mm. Tú eres capaz de saber exactamente qué ha sucedido porque al final la gente comete los mismos fallos, se pone mal el cinturón de la misma manera y en los accidentes pues los resultados al final, tristemente, pues suceden. Pues sí. La otra parte que quería tocar también es, vosotros ya sois veteranos de este mundillo. Lleváis un montón de tiempo en el mundillo del 4x4. Decías que era vuestro tercer, cuarto vehículo. Bueno, la célula, ¿no? Es La célula es la la tercera. tercera célula. Y luego en el mundillo llevamos años, pero bueno, para nosotros somos unos simples aprendices que estamos intentando disfrutar desde que empezamos en esto. Hay gente que lleva muchísimo más tiempo que nosotros y ellos son los que nos han enseñado a nosotros y siguen ahí y no hay que olvidarlo. Y bueno, pues empezamos en el todoterreno, en el mundo del Overland, como ahora se dice, ¿no? Viajando con un todoterreno viejito, modesto y con una tienda de campaña y unas sillas de playa y una Una tienda de nevera. campaña en el suelo, ni siquiera en el techo. Tienda de campaña en el suelo, claro. Claro. En el suelo y yo creo Como he venido yo al campo, creo vamos. que no era ni quechua, o sea, No existía todavía de quechua. tienda de campaña, la tienda de Sí. campaña normal. Ya había tiendas de techo cuando nosotros empezamos en esto, porque veías muy poca gente, pero había gente que las tenía, ¿no? Sobre todo gente que venía del norte de los Pirineos, pues ya tenía su tienda de campaña, su tienda de techo. Pero bueno, empezamos así viajando, nos fue gustando mucho ese conjunto de conducción, naturaleza, lugares con poca gente, sitios a los que poder llegar, descubrir nada, porque a estas alturas de la Ya. vida ya nada se descubre, todo Cuando vas está es porque ya sabes que descubierto. existe. Es algo que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando escucho gente que está descubriendo cosas en países que tenemos aquí al lado. Sí. Perdóname, pero se me esbozo una sonrisa, ¿no? Pero bueno. Pero sí, si los descubres para ti mismo, perfecto. Como descubrir América, ¿no? Pero no América creo. estaba ya ahí. Siento decirte esto, pero no creo que pises por ningún Sí. lugar en tu viaje que no ha pisado alguien antes. Lamento quitarte esa ilusión, pero. No, yo soy consciente de que al final a los sitios que voy es porque seguramente los he buscado en internet antes. Entonces Ujú. ya ha estado gente ahí y lo ha documentado. O sea, ya no es que haya estado gente, sino que se ha tomado el tiempo de documentarlo. O sea, que es. Sí, sí. Si quiero encontrar sitios salvajes, tengo la sensación de que en Extremadura puedo encontrar sitios que llevan meses y años sin pisarse que en los sitios a los que voy a ir. Pero bueno, Puede es lo que ser, tú dices. Lo descubro para mí al menos, ¿no? Exacto, exacto.
Que nada, nos salimos de la pregunta. Sí, no, está preguntaba bien. sobre la experiencia de... No, de cómo empezaste. Es que me Mm. acuerdo que me contasteis que también es una de esas cositas que se me quedó grabado, de que estabais en el todoterreno durmiendo y de repente un frío de la hostia, ¿Mm? ahí no sé qué, y asomasteis la ventanita y visteis a, no sé, 2 alemanes o 2 franceses. Sí, ese fue el salto a un cambio bastante radical, ¿no? Porque nosotros empezamos en todoterrenos, como todo el mundo que empezó en esto hace tiempo, durmiendo en una tienda de campaña, en el suelo. Y los pasos naturales eran, a luego ya pasabas a un todoterreno largo, empezamos con uno corto, como este, de todoterreno es corto, pasamos a uno largo con la intención ya, hostia, aquí ya pues podemos ya camperizar, podemos poner cajoneras, depósito de agua, doble batería, todas estas cosas que montamos, que lo camperizamos nosotros en un montero largo, allá por 2009, creo que fue la primera vez que tuvimos uno camperizado. Y luego la evolución natural ya es a intentar dormir dentro del vehículo, ¿no? O intentar ya colocar una tienda de techo. Y estábamos ahí, estábamos en ese punto. Y de repente un día, esto fue en un viaje por Eslovenia, me acuerdo que estábamos en Ljubljana además, llovía muchísimo, estábamos en un camping porque las posibilidades de hacer acampada libre ya eran limitadas, ahora todavía más allí. Y dentro, en el montero largo, pues claro, solo podía estar tumbado, no podías estar, no tenía capacidad ni espacio para poder estar sentado cómodamente. Pues veíamos a través de la ventana como creo que eran unos austriacos que estaban con un Mercedes G con una célula así muy chula, no recuerdo el fabricante, y los veíamos y estaban dentro tomándose un café, ahí, los cabrones, allí sentados, y fue como, hostia, creo que le dije a María, digo, hostia, yo quiero eso. Porque no sabíais que eso existía. Estábamos ya detrás de la historia, investigando fabricantes y demás, que por aquella época en España, si mal no recuerdo, no había ninguno. O te cuento una historia ya, desde ahí. Y fue en aquel momento cuando decidimos dar el paso, llegamos de aquel viaje, pusimos el coche en venta. O sea, tal Y cual. Os tal convenció. cual, pusimos el coche en venta tal cual. Lo compró un bombero, además, de Madrid, un compañero. Y después de ahí, lo siguiente fue comprar un pickup directamente. Ahí no pensamos mucho con la cabeza, pensamos más con el corazón. Y entonces nos compramos un pickup de doble cabina. Ajá. Nosotros somos dos, en aquel entonces éramos dos, y no sé por qué compramos un pickup con tantas plazas, ¿no? Fuimos al concesionario, directamente fuimos a comprar un Mitsubishi. Siempre hemos tenido Mitsubishis, nos han gustado, nos han dado buen resultado. Y esto es tal cual te lo cuento, no vimos el coche, no nos interesaba ver el coche por dentro, el motor, tal, nos daba igual, ya lo conocía porque soy un friki, y nos sentamos en la caja. Abrimos la caja de allí en el concesionario, subimos María y yo en la caja y empezamos a sentarnos y a decir... Y el del concesionario Bueno, llamando a la policía, por favor. el del concesionario nos miraba como diciendo, no entiendo nada. Aquí normalmente la gente compra los pickups para trabajar en el campo, Claro. vivimos en Castilla y León, ¿no? Pero allí nos sentamos, empezamos a ver los espacios, pues joder, aquí un sofá, imagínate, aquí teníamos ya muy claro pues, lo que eran las células, el tipo de célula que queríamos y lo que pretendíamos hacer. Hasta hoy. Ahí empezó todo, ¿no? Ese fue el cambio radical, un poco de la parte del todoterreno a las células. ¿Y cómo era el panorama? Porque hoy en España hay bastantes empresas ya trabajando en el sector, están Sí. haciendo... Por suerte, sí. hacen cosas muy chulas, Ujú. hay variedad, incluso variedad geográfica, ¿no? De decir, joder, estoy en Barcelona, Sí, no sí. me tengo que ir a Sevilla o al revés. ¿Cómo era en aquel entonces? ¿Cómo lo hicisteis? Pues lo hicimos, entonces la forma de buscar información que ya había internet, la forma de buscar información y de reunirnos, ¿no? La gente de este mundillo eran foros, las redes sociales yo creo que aún no habían empezado. Te estoy Estarían por ahí hablando a lo mejor empezando. cuando empezamos a hacer la búsqueda de todo esto y tal, 2009, por ahí, quizá 2008, ya estábamos dándole vueltas al tema, ¿no? Buscando fabricantes por Europa, Alemania, Francia. Y no había mucha información, porque sí que había un pequeño grupo de españoles que sí que tenían unas células francesas con muchos problemas para homologar y, bueno, nos conocíamos todos
los del foro, y a partir de ahí pues empezó un poco la búsqueda. Nuestra idea era una célula compacta que fuese en la caja del vehículo. Vuelvo a decirte que no pensábamos con la cabeza del todo. O sea, sobre la caja, no... En la caja del vehículo, Claro, sí. claro. Y la idea es que fuese desmontable, no sé por qué motivo, no sé el motivo, quizá por facilidad de montaje y de hacerlo, ¿no? Y bueno, y mucha falta de información al final sobre los tipos de célula que existían y tal, pero bueno, es lo que había. El caso es que... ¿quieres que te cuente toda la historia completa? Sí. Sí, madre mía. Era 1903. Bueno, pues a finales 2009, por ahí más o menos, ya tiramos para adelante con el tema de la célula, y en este foro, que es el foro 4x4, pues decidimos, vamos a intentar aquí. Y puse un... Esto no lo hemos contado muchas veces, pero te lo cuento otra más. Pusimos un anuncio a ver si había algún compañero, alguien. Busco herrero, carpintero, busco chapista, busco carrocero que sea capaz y se atreva a construir algo así. ¡Pah! Y puse allí una batería de fotos, ¿no? De lo que te digo, células alemanas, austríacas, francesas. Buscaba algo muy compacto, que fuese muy robusto y que me cumpliera ciertas premisas. Porque no había nadie construyendo células en España. Que yo sepa, y si mal no recuerdo, no había nadie construyendo células en España en aquel momento. En plan comercial. Puede que alguien sí se hubiese fabricado alguna célula, pero no era conocido, para su propio uso, y que quizá a lo mejor se la vendió a algún conocido. Creo que algo así podía existir, pero un fabricante como tal no existía. Quizá existía algún importador, o esto no te digo que no, pero era difícil tener esta información porque no era algo muy habitual en España utilizar ese tipo de vehículo. Entonces, tras ese mensaje, apareció alguien que dijo: yo te lo hago. Este señor es nuestro amigo José Luis de Eurocamper, que entonces solo era José Luis, no era José Luis de Eurocamper. José Luis, el del foro. Y bueno, apareció allí, contactamos, ya nos conocíamos todos del foro. Él tenía una empresa que se dedicaba a hacer trabajos bastante técnicos y complejos relacionados con el mundo de la construcción, de la arquitectura, de cosas de este tipo, ¿no? Digamos que hacía obra, pero hacía obra utilizando materiales raros, diversos, técnicas que no utilizaba todo el mundo. Ya trabajaba con poliurea entonces. Ahora todo el mundo conoce el Raptor, la pintura Raptor, tal. Pero cuando te estoy hablando, pues no existía la pintura Raptor y existía la antigravilla, ¿no? Era algo que, bueno, venía de Estados Unidos, una historia, ¿no? Y ellos la trabajaban esto. Entonces, esa idea tiró para adelante. Nosotros pues decidimos probar suerte. Ellos nos dijeron que eran capaces de hacer eso. También eran viajeros, estaban metidos en el mundo del todoterreno, ya habían estado por África. O sea, al final había un poco de idea de todo lo que queríamos y lo que estábamos hablando, ¿no? Y nada, entre María, José Luis y yo diseñamos aquella célula en una servilleta de papel en Sevilla, y aquello se plasmó en la realidad exactamente como queríamos. Tenía que ser una célula muy compacta, muy pequeña, que fuese en la caja, que se pudiera quitar, extremadamente robusta, prácticamente irrompible. Tenía que poderse estar dentro con el techo bajado cómodamente, y se tenía que poder dormir con el techo bajado dentro. Esas eran un poco las... Ya teníamos muy claro lo del techo desde la primera célula, ¿eh? Nosotros, si algo tuvimos claro desde el principio, es que no nos podíamos meter en un proyecto de mucho dinero, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, y al final que acabásemos durmiendo en una tienda de campaña. No, era algo que no nos casaba, ¿no?, en la cabeza. Y bueno, por eso siempre todo lo que hemos ido diseñando y desarrollando, siempre hemos podido dormir en 4 paredes, ¿no? Y a partir de ahí, nada, se diseñó la pero lo hiciste célula. en una servilleta porque... La diseñamos en una servilleta para que todos borrachos, viésemos la idea, porque estábamos tomando unas cervezas en Sevilla en un bar
Y fue así, y José Luis siempre lo cuenta, y Eurocamper nació ahí. O sea, la movida es que Eurocamper nació Hostia. con parte de nuestra pequeña ilusión y locura y con la de José Luis, la de ellos, ¿no? Y aquella fue la primera célula, y la empresa que todo el mundo conoce hoy que está aquí, pues nació en aquel momento con nosotros, Con ¿no? un plan loco. Con la idea de crear algo, y José Luis dijo, hostia, ahora voy a tener la oportunidad de hacer lo que llevo en la cabeza teniendo mucho tiempo, ¿no? Y a partir de ahí pues se diseñó aquella célula, viajamos bastante con ella, la disfrutamos mucho, pero nos dimos cuenta que era demasiado compacta, teníamos un vehículo con muchas plazas que no utilizábamos, y luego vino la locura parte 2, que fue vender aquella célula. Nunca la desmontamos, no sé por qué la hicimos desmontable, por eso te digo que hay que pensar con la cabeza. La parte 2 fue, queremos un vehículo solo con O dos sea, asientos. Perdona que te corte. Primeros errores de ¿no? de ese primer prototipo. Coger doble cabina, que vosotros hubieseis cogido un cabina simple o un cabina extra a lo mejor, Sí. porque vais dos. Coger la desmontable, porque luego al final la pusisteis y nunca la quitasteis. Ujú. ¿Y esos serían los dos grandes errores? ¿O? Sí, no había más errores que esos, porque el querer la compacta era normal porque pasábamos de nada a poder estar en un sitio cerrados con una tormenta fuera o nevando, tomando un café o calentando Como los austriacos que la viste. comida, ¿no? Como los austriacos que vimos. Entonces, no tuvimos la oportunidad, no tuvimos la suerte de que existiese Campus Overland. No tuvimos la oportunidad de conocer a nadie que tuviese este tipo de vehículo Y preguntarles. y que nos pudiera decir, Claro. chicos, no os la hagáis muy pequeñita, que después no, de verdad, que no os va a servir, ¿no? Hacerme caso. Entonces no tuvimos esa oportunidad y lo fuimos experimentando nosotros. Mm. Pero uno de los errores, que lo hemos hablado antes, que comete la gente, que cometemos todos, es, de verdad, tú créete cómo es tu vida, analiza tu vida, lo que puedes hacer, lo que realmente vas a hacer con el vehículo, y luego actúa y hazte el vehículo en consecuencia. Porque a lo mejor te haces el vehículo perfecto para perderte 1 año y medio por la estepa de Mongolia, pero resulta que tú nunca vas a ir 1 año y medio Que tú tienes a los la fines de estepa de semana en Mongolia, León. Claro. y lo que haces es ir los fines de semana, que me parece estupendo, Sí, sí. a una playa Almería. Entonces no necesitas el vehículo de Mongolia, porque vas a estar incómodo, te va a costar mucho dinero, no vas a poder disfrutarlo. Entonces creo que hay que ser un poco consecuente con lo que realmente puedes hacer, o Sí. no con lo que te gustaría, con lo que vas a hacer con el vehículo. Nosotros nos equivocamos. Éramos 2. ¿Para qué compramos un vehículo de 4. Hombre, por si un día viene alguien. Ya viene alguien, que vaya en su coche. Ya. Luego pasasteis a otra, que entiendo que cogiste cabina simple. Luego pasamos a la evolución 2, a intentar subsanar los errores de la primera, que era, nos sobra cabina, nos falta célula. La ecuación sale perfecta. Claro, queremos más célula, queremos menos cabina. Queremos evitar un problema que tenía el vehículo de llevar, de ser un cabina doble y llevar el peso muy atrasado. Dinámicamente el vehículo no estaba afinado. No había manera con la suspensión, hicimos 1000 cambios de suspensión y no fuimos capaces de contrarrestar pues, la palanca que tenía llevando la célula en la parte trasera, ¿no? Y yo quería que el vehículo tuviese mejores condiciones dinámicas, entonces una célula más avanzada y con el peso más centrado, con más capacidad de agua, con más sitio para guardar cosas, que pudiera llevar un baño dentro, un potty, que fuese más cómoda. Pues la conseguimos hacer. Se nos ocurrió la brillante idea de cortar el coche por la mitad, porque era más fácil que buscar un cabina simple, no había en el o sea, mercado. el que teníais lo cortasteis. El que teníamos, que era de color azul, esto, si a alguien le interesa ver las fotos, o las tenemos en un blog que hizo María en su momento, travelingkeka.com. Os iba a preguntar ahora por Traveling. Ahí están las fotos, ¿no?, del proceso de cortar. O sea, Traveling Keka viene ya desde el primer coche.
Traveling Queca viene desde que dimos el paso a las células, más o Ajá. menos. En Entonces esa cogisteis época. el Mitsubishi que teníais de cabina doble y lo cortaste. Lo cortamos a la mitad, cortamos la cabina y le ensamblamos una parte original de una cabina simple. Entonces conseguimos un vehículo único, porque no existía ese tipo de vehículo, no existía una cabina simple sobre una L200 con el acabado tope de gama, con el sistema de tracción Super Select, y hicimos un vehículo Y eso también con José Luis. que no existía. El tema de la carrocería se hizo en Carrocerías París, están en Salamanca. O sea, tú Son llegas a unos un... fenómenos. Yo llego y les Claro, le digo, dices, quiero ¿qué cortar tal? mi coche. ¿Qué tal? Buenas tardes, porque era por la tarde. Si hubiese sido por la mañana, Hubiese pues, dicho buenos buenos días. días. Correcto. Y entonces me digo, he pensado una cosa y tal. Y me dice, sí, dime. Digo, quiero cortar este coche por la mitad y quitarle las dos puertas de atrás que me sobran. Y entonces el carrocero miró el coche y me dice, ¿este modelo lo hay en carrocería simple? Digo, sí. Me dice, pues ya está. Se corta, se piden las piezas, se ensambla, se homologa y así fue. Y le colocamos una célula que ha sido un poco, yo creo que la más mediática de todas, ¿no? La que más gente ha conocido. Con esa ya pues, fuimos a muchos eventos, hicimos algo más de trabajo de redes sociales, fuimos portada de Autoverde 4x4, en Qué fin, bueno. vehículo historias, tío. más... Y con el Apunta María desde por allí, que con las dos hemos sido portada de Autoverde 4x4 por las dos. Para la gente más joven, Autoverde 4x4 era la revista top del mundo del todoterreno, ¿no? Qué Es que bueno. antes se compraban revistas en los Claro, kioscos, ¿sabes? claro. Para los de la LOSE. Para los de la LOXE. Qué bueno. Y Esa luego- fue la historia, todo ya siempre con Eurocamper, desarrollando los modelos con ellos. Nosotros hacíamos un poco de conejillos de indias, de probadores de los nuevos desarrollos y así fue. Y a través de esos protos, nosotros siempre hemos tenido el proto, incluso la que tenemos ahora también es el proto, de esos modelos de células, pues a ellos les ayudaba para desarrollar el modelo definitivo. Claro, o sea, el que hacían con vosotros, el que luego comercializaban, digamos. Exacto, nosotros Con los éramos los tontos que teníamos el modelo con fallos y con errores a subsanar. Entonces luego lo que hacíamos era reportar un poco todo lo... Hostia, Claro. pues esta puerta si fuese 5 centímetros más ancho, mejor. Entonces nosotros seguimos pasando así por un sitio y los siguientes clientes se benefician A ver, de... si tú eres el que corta el coche a la mitad, yo también te lo ofrecería a ti. ¿Sabes? Exacto. Ya, te la has ganado la fama, tío. Y ahí estamos, entonces, pues eso, muchas gracias a Eurocamper siempre por ayudarnos Qué a historias. poder disfrutar de estos vehículos y que los queremos un montón, que lo sepan. Joder, normal, sí, sí, un montón de aventuras, qué historias. Entonces, claro, ya os habéis pegado y habéis visto cómo ha cambiado un poco, yo creo, el mundillo este, que las redes sociales habrán explotado todo eso, ¿no? Y creo que se está poniendo incluso más de moda ahora. Quizás hubo antes una moda más camper de furgoneta y yo creo que estoy viendo como cierta tendencia, quizás es también el algoritmo que me da solo lo que busco yo y me retroalimenta, eso puede ser. Entonces, ¿en qué momento decís hay que crear Campus Overland? ¿Qué necesidad visteis? ¿Que hubo algo que hiciese clic en vuestra cabeza para decir, no, venga, hay que crearlo? ¿Era algo que llevaba gestándose mucho tiempo? ¿Cómo surgió? Sí, llevaba gestándose mucho tiempo porque lo de la formación, lo de ser formador, de ser instructor, esto no es de ahora, no es de Campus Overland, esto viene profesionalmente muchos años por detrás, ¿no? Entonces, teníamos ganas de hacer un proyecto que aunase un poco la esencia del Overland, el disfrute de estar en el campo, de conocer gente como tú, con tus mismas inquietudes, con las mismas ganas de hacer cosas, con todo esto, juntarlo con disfrutar del viaje, del Overland, con aprender sobre un montón de cosas. No nos vamos a quedar solamente en los vehículos. Bueno, tú has estado en un campus, sabes que hay muchas cosas Muchísimo. diferentes que se
que se aprenden y no tenemos tiempo para más y os llevamos un poco agobiados incluso el fin de semana porque nos damos un rato libre, pero lo que queríamos, que lo digo muchas veces así, es que la gente no se mate por ahí. Era un poco lo que pretendíamos, ¿no? Como en mi caso como bombero, mi obligación es vender la prevención siempre, y una forma de hacerlo, de llevarla a esto, pues era creando un proyecto en el que existiera la formación, pero asimilada de otra manera. Es decir, yo te voy a dar una pastilla así de gorda, pero no te voy a dar agua para que te la tomes. Te la voy a disolver en un postre dulce, en lo que más te guste, y que disfrutes tomándotelo al sol, en una montaña. Es un poco eso, ¿no? Es decir, te podría dar lo mismo sentado en una silla en un aula, con un fluorescente encima, bueno, ahora son LEDs, y con agua del grifo. ¡Buah! ¡Tómate esto! Sí. No sé si me pillas Sí. un poco el... Y luego, aparte de O sea, eso... que no es solamente la formación, sino también en la experiencia, ¿no? Claro, es que no no te lo es... doy en una clase, sino te lo doy en un entorno... Por eso siempre decimos, no, o sea, esto no es un curso, nosotros Mm. no hacemos cursos de... Los cursos los hago, pero los cursos los hago con profesionales, o con bomberos, o con quien sea, ¿no? Es diferente, es una formación reglada y otra manera. Pero esto no es eso, es un compendio de experiencias, y entre ellas te vamos a colar, así casi sin que te des cuenta, el que tú sepas qué hacer cuando te encuentres en un viaje que estés haciendo, un coche volcado con 3 personas dentro, 2 inconscientes y una que ha salido volando 30 metros, ¿no? O que sepas qué hacer si tu coche empieza a coger fuego por la parte delantera, la trasera, una rueda, o que sepas diferenciar entre un cauce peligroso de un río o algo que puedes cruzar, o que en cualquier situación que te encuentres sepas encender un fuego, que sepas taponar una hemorragia tuya o de otra persona. No sé, son O sea, que va más allá del propio coche, miles las ¿verdad? situaciones que queremos que sepas reaccionar. Sí. Y, perdona, María, ¿puedes comprobar que todas las cámaras están grabando? Un quick check. ¿Esto sí? Y esto también, 35 minutos. Esta no lo veo, la duración. Joder, es que esta se ve fatal. Sí, pero se está grabando... Sí. Vale. Sí. Esto es un ejemplo. A María no se le ve, pero María siempre está ahí. Siempre está preocupándose y encargándose de que todo funcione. Claro, a El mí Campus Overland. muchas veces me cuesta mucho hacer estas cosas porque me encantaría que ella estuviera aquí, porque hay muchas cosas que yo no, pues que se me olvidan, que no las cuento, y ella las sabe contar muy bien. Lo que pasa es que no le gusta y no Sí. quiere salir, ¿no? Bueno, luego saldrás, te va a sacar, quieras o no quieras. Pero que esté apuntando cosas para Sí. que yo las transmita Sí. me vendría muy guay. Pero bueno, haremos lo que... Sí. No, está bien, porque que es verdad podamos. que tú tomas más el rol ese de me pongo aquí y explico las cosas desde mi rol de formador, porque soy formador de profesión, y María se encarga de que todo funcione, en todos los sentidos. Totalmente. Entonces, es el pegamento ese que está ahí. Totalmente. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Pero lo sabe. Siempre hay alguien en la sombra. Bueno, en definitiva, el proyecto del campus fue al final unir toda nuestra experiencia personal, la profesional, también un poco lo que íbamos viendo, ¿no? La cantidad de gente que se está aventurando a meterse con un furgón de 3.500, de 4.000 kilos por pistas de montaña sin haber tenido nunca un todoterreno de 1.200 kilos y sin tener ningún tipo de conocimientos. Es muy serio. Cuando las cosas se complican en el campo, se complican mucho. Y lo peor, lo mejor que te puede pasar es que te quedes embarrado en una pradera, ¿no? Pero es que el barro también está en la pista de montaña, también está en el descenso de no sé dónde, y la climatología no perdona, y en fin. Y entonces, bueno, a raíz de ver situaciones de este tipo, accidentes y demás, pues la idea fue vamos a intentar ayudar a quien quiera y a quien crea que necesita ayuda, y vamos a vender la prevención desde un punto de vista, bueno, pues profesional, ¿no? Tampoco... ¿Y creéis que funciona? O sea, ¿qué suele cambiarle a la gente en la cabeza? Quizás esto lo debería responder yo, ¿no? Pero... Va bien. Que acabo de salir, pero ¿qué creéis que le cambia a la gente en la cabeza
desde cuando entra a cuando sale del campus? Es que nos lo dicen. Nos lo dicen. Y luego ves, nosotros seguimos teniendo contacto con muchas de las personas que venís a los campus, porque venir a un campus, al campus original, es solo un primer pasito en todo esto, ¿no? Es, digamos, abrir la puerta y entrar a un sitio. Pero todo lo que hay después de esa puerta y el resto de puertas que se pueden ir abriendo, se vive después. Tenemos ciertas posibilidades, ciertas experiencias que después organizamos para poner un poco en práctica todas las pequeñas cosas que vas aprendiendo y seguir aprendiendo y aportando más. Es un poco la idea de esto. Entonces ahí es donde te volvemos a ver después en otra experiencia y vemos cosas que tú no tenías antes y que ahora tienes. Vemos cosas que tú no veías y que ahora las ves. Cosas que haces con el vehículo, cosas que has dejado de hacer, gestos, formas de actuar que has tomado, preguntas que haces sobre cosas que no sabías ni que existían. Entonces ahí es donde vemos que la gente pues cambia un poco el chip, sobre todo sobre el riesgo, sobre la prevención, sobre los gadgets, ¿no? que ya aportáis en los vehículos. Antes no nos venía la gente con un extintor de tal, con otro para no sé qué, no nos venían con unos guantes de protección, o sea, son elementos que nosotros vamos viendo que calamos ahí, y eso nos encanta, porque ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es que estemos en un sitio montando una acampada en el desierto de Marruecos o en las montañas, y tú vayas a manejar un hacha o vayas a manejar una sierra y vea cómo te pones tus guantes, cómo tomas medidas de protección, te pones un pantalón largo o tal, porque estos pequeños gestos hacen que tú no te quedes tirado en medio de Kirguistán con una herida enorme aquí en la mano, sangrando, porque no te has puesto un guante. Entonces, esas son las cosas que nos gusta ver. ¿Lo he explicado bien, María? ¿Algo que apuntar? Nada. La siguiente pregunta iba para ti. ¿Tampoco contestas desde aquí? A ver, aquí vienen 2 o 3 preguntas que es como tú quieras. Si quieres salir, te hacemos aquí ahora mismo el hueco en el set. Si te da muchísima vergüenza, se la embarrono a él. Yo si quieres se la contesto y luego que la diga. Si hay alguna que no te ha gustado, que no te cuadra con lo que querías, tal, Es que tenemos 2 horas de entrevista. Voy a sacar un podcast de esto, yo creo. Pues es que igual puedes sacar un podcast, tío. Sí, no es coña. O sea, yo no... ¿Sí? ¿Es interesante? Yo creo que sí que lo es. Pues va, aprovechalo todo, tío. Y estoy aquí, mira, no hablo, estoy aquí enganchadísima, escuchando. Sí, yo creo que... O sea, estás contando cosas que interesa saber, pero luego también hay anécdotas. No, pero porque me das pie, me lo hace las preguntas así muy guay. Ya estamos charlando. Claro, sí, es lo que te decía, que esto al final quiero que sea una charla de, bueno, pues, de cosas que ya hemos hablado, de cosas que creo que son importantes, se pueden transmitir, y ya está, cogeré recortes luego para el videomontaje. Yo creo que esto sí que lo podemos sacar, si a vosotros parece, lo podemos dejar luego en un vídeo de no sé cuánto va a durar, 1 hora, hora y pico, y que la gente que quiera se lo vea y los que no. Sí, o en partes, la gente hace partes de 20 y pico minutos. Bueno, eso ya le darás tú la... Yo soy muy fan de los vídeos largos, de tener una charla. Bueno, me alegro. ¿Tú estás cómodo? ¿Estás bien? Sí, ya me duele un poco la cadera porque para que no se me vea la panza no muevo esta pierna, tío, pero estoy bien. Estira, mi niño. Esto es corten, descanso para publicidad. ¿Cuál? No se ve en la pantalla. A ver si pintas. ¿La has puesto a grabar? Sí. No se verá. Pero llevamos 2 horas grabando. Que a lo mejor se pierden. Y que a lo mejor te toca de repetirlo todo. Mira, ni se me enfoca, tío. Ni se me enfoca. A ver, explícamelo otra vez. Pero ¿y si le dices cancelar? Pues a lo mejor no se graba. O sea, me ha salido un mensajito que dice, no se ha podido grabar todo en la tarjeta de memoria. ¿Quieres volver a escribirlo? Le he dicho, sí, por favor. Y me ha salido este mensaje. Ah, vale, que ya le has dado previamente a... ¿Intro o cancelar? Sí, yo no digo nada.
Es que son malas las dos. Es que dice podría. O sea, a ver, aquí, si no lo hago... Es incondicional. Claro, Vamos a si no lo hago, no lo graba. Vamos a preguntarle a ChatGPT. La madre que me parió, tío. Intro. Aquí hemos venido a jugar, chicos. Venga, a jugar. Recuperando datos. Espere, por favor. Borrando. Los datos no han podido recuperarse. A ver, vamos a ver si está. Me hace mucha gracia una pantalla con la pantalla de la pantalla. Ay, buenísimo. Ay, 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 ay. A ver cuánto dura esto. Bueno, aquí sales tú sentado. Algo se ha grabado. Escucha, lo que haya. Algo se ha grabado. Ya para YouTube algo tienes. Ya está, seguimos. Y efectivamente la escritura del archivo falló. Tenía un archivo de más de 30 gigas, pero que no se podía abrir, estaba corrupto. Por suerte hay truquillos en internet que recomiendo. Utilicé 2 programas, un Trunk y FFmpeg, o como se escriba. Y bueno, con un poquito de paciencia encontré la forma de reconstruirlos, por si a alguien le sirve. De un poco de magia, he conseguido recuperar casi todo el vídeo, que era 1 hora y cuarto, ¿eh? O sea, fíjate qué faena haberlo perdido. He ido recuperando poco a poco, ya tengo todo el vídeo, excepto en los últimos minutos se me congela. ¿Ves aquí? Se congela. O sea, se sigue reproduciendo, pero estos últimos 4 minutos, 3 minutos, no soy capaz de recuperarlo. Pero vamos, que no estará diciendo nada importante como siempre. Pero buenas noticias. Tenemos vídeo. Hay un elefante en la habitación Sí. que es inevitable, yo creo, obviar, que es el coste que tienen estos vehículos. Sí, sí. O sea, ya no es simplemente comprarlos, porque estamos hablando de furgonetas que de segunda mano, de segunda mano, se van a los 80, 90, 100.000, más de 100.000 euros de segunda mano, que hay alguien que puede verlo y decir, joder, es que eso vale un piso en mi ciudad. En Cáceres vale eso un piso. Sí, sí. Estamos hablando de camiones, si eso vale una furgoneta, los camiones valen más. ¿Sabes? Estamos Mucho hablando más. de los camiones se ponían $500.000 Sí, sí. de euros. Entonces, claro, hay un elefante en la habitación que es quién puede hacer el Overland. Se ha convertido en un hobby para ricos. Se puede hacer Overland por menos de 100.000 euros. Totalmente. Eso sí que te digo que rotundamente no hay que tener una cuenta corriente abultada para viajar con un todoterreno o para hacer Overland o como lo quieras llamar, ni mucho menos. Lo único que necesitas es un vehículo que funcione. Vamos a hablar de que ya estamos hablando de que, bueno, estamos hablando de que lo hacemos con todoterrenos y demás, pero con que tengas un todoterreno que más o menos te funcione, que te pueda llevar lejos y no te deje tirado a los 300 kilómetros, el equipamiento obviamente te lo puedes preparar tú. Hay cosas que tienes que comprar, invertir, como yo siempre os digo, que es importante que en ciertas cosas invirtáis en seguridad, invirtáis en un neumático, invirtáis en un buen gato, en un buen material de rescate, porque eso es seguridad. Ahí sí que nunca me escucharás decir otra cosa. Pero para procurarte un colchón, un mueble para dormir encima, una nevera, no te tienes que ir a un presupuesto de 150.000 euros, ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, todavía se puede mantener. Yo cuando descubrí este mundo Overland, para mí fue en cierto modo sinónimo de libertad. Tengo un vehículo que ya no estoy tan limitado y puedo acceder, puedo ir donde quiera, ¿no? Estoy más preparado para ser libre de donde quiero ir. Entonces, ¿creéis que se puede seguir teniendo esa libertad con un presupuesto limitado? Totalmente. Lo que no puedes es pretender tener un habitáculo, un refugio, un shelter para refugiarte, para dormir, una célula, como lo quieras llamar, con la última tecnología, con un aislamiento increíble, con los mejores muebles, con los mejores colchones, con la conexión satelital de internet donde quieras, con un presupuesto de 15.000 euros. O sea, es que eso no puede ser. Tú puedes viajar, puedes disfrutar de la naturaleza, ir al último confín del mundo con un presupuesto más ajustado, pero tendrás que ir con un Menos vehículo comodidades. de forma muy austera, tendrás que dormir en una tienda de campaña en el suelo, pero bueno, eso creo que no hace falta que lo expliquemos porque es algo que se entiende, ¿no? Puedes viajar con una bici de 100 euros o puedes viajar con una bici de 12.500 euros, por decir algo. ¿Las dos tienen pedales y las dos se mueven? Sí, pero Sí. no son lo mismo, ¿no?
al igual que en las construcciones, hay fabricantes de células que lo hacen por X y hay fabricantes de células que lo hacen por X por 5. ¿2 células? Sí, las dos. ¿En las dos me puedo meter dentro y dormir? Sí, pero son diferentes. Pero bueno, que estas son cosas que creo que no, No, y que yo creo que que no está hace bien. falta explicar porque saltan a la vista, ¿no? Sí, pero hay veces que, claro, volvemos, ¿no?, a las redes sociales y la falsa sensación que te pueden dar de decir, es que para hacer Overland necesito esta furgoneta que tiene una pantalla que se baja del techo y tengo el aire acondicionado saliéndome por cada lado, por cada oreja. Entonces, entiendo que ya como se ha ido desarrollando este mundillo también, se han ido desarrollando distintos niveles y podemos tener un Overland de lujo con la batidora y la lavadora y el Totalmente. horno dentro, y podemos tener un Totalmente. Overland más austero, más austero, Ujú. en el que digo, bueno, yo con un colchón, una tienda de campaña y un camping gas, tengo un todoterreno que me sigue llevando a esos sitios, con menos comodidades, pero puedo empezar también en este mundillo de esta forma. Sí, el problema, por decirlo de alguna manera, es que nos tenemos que adaptar a quienes somos, a nuestra posición en la sociedad y a donde podemos llegar. Nos tenemos que adaptar, no nos queda más remedio. Ojalá todo el mundo pudiese hacer lo que quiera, porque a lo mejor tú puedes tener una fortuna y a ti lo que te apetece es estar durmiendo en Kirguistán en una tienda de campaña todos los días, porque te apetece hacerlo así. Es igual de válido que si lo estás haciendo en un camión de 6 millones de euros. Exactamente igual de válido. Lo único que la diferencia es que esa persona que tiene la fortuna y duerme en la tienda de campaña está haciendo lo que quiere realmente. Claro. Tiene la capacidad de decidir. A lo mejor realmente lo que tienes es un sueldo de 1.200 euros y te encantaría tener el camión de 6 millones de euros, pero en este caso no puedes. Sí. Yo es la única diferencia que veo. Si tienes la suerte de poder hacer lo que quieres, joder. Y vosotros entiendo que disfrutasteis igual y lo recordáis con el mismo cariño en las aventuras que tuvisteis durmiendo en el Mitsubishi inicial, en la parte de atrás, que en las aventuras que vivís ahora con las células. Yo creo que exactamente igual. Lo que pasa es que también son etapas. Cuando estábamos durmiendo en la tienda de campaña a 12 bajo cero en el Atlas, pues era una situación en la que bueno, pues no podía disfrutar de una célula con una calefacción y estar cenando ahí dentro. Son vivencias diferentes, son etapas, son bueno, lugares diferentes que tienes en la vida. Es como la gente que, en nuestro caso, no tenemos hijos, seguimos viajando en la misma condición, María y yo, desde hace 14 años con Keka, pero la gente que también le ha cambiado eso en la vida, pues ya no es lo mismo cuando viajaban solos la pareja en una moto, por ejemplo, a que ahora van en una Sprinter y son 5 en la familia, ¿no? Ni mejor ni peor, diferente, supongo. Vale, yo creo que vamos a ir acabando, vamos a ir cerrando. Sí, porque el sol me está friendo aquí ya, ¿eh? Sí, es que parece Inglaterra esto, parece no me he ido. Te llueve, te parece hace sol. O es. Eso no lo sabe nadie. Nadie lo sabe. No, pero bueno, es que es un tema infinito y tengo la misma sensación que la que tuve en el campus de decir, joder, me hacen falta 3 meses más aquí para hacer todas las preguntas, hablar de todo lo que me gustaría saber, pero bueno, yo creo que ya llevamos un buen ratito y antes de cortar quería hacerte algunas preguntas más personales orientadas a mi viaje, ¿no? Y yo creo que la primera sería si me tuvieras que dar un consejo antes de empezar esta aventura, que ya ha empezado en verdad, uno solo, ¿cuál sería? Lleva un buen cuchillo encima siempre. Claro. Vale. Sirve para todo. Bueno, sé precavido. No, ya está, lo dejamos. Sé precavido. Sé precavido. No tengas prisa, sobre todo cuando tengas que solventar algún tipo de situación. Ahí respira, recuerda cosas del campus, recuerda de todo el resto de cosas que has aprendido y aplícalo. Y ya está. Lo demás. Y el cuchillo, ¿eh? El cuchillo. Todo eso con cuchillo. Y después de verme llegar tan verde como he llegado, ¿qué crees que debería tener claro antes de comprar el vehículo? O de ponerme a prepararlo. Piensa con cabeza y analiza bien en qué parte de todo lo que vas a hacer
quieres invertir más o menos dinero, o en qué parte es necesario de verdad invertir dinero y dónde no. Porque al final todo es muy idílico y tal, pero todo tu proyecto, todo lo que vas a hacer, se transforma en números y en euros en concreto. Y me he dado cuenta que aquí puedes gastar infinito. Claro. Puedes no parar nunca de gastar. Entonces, como no tiene límite, pues intenta ir a lo que realmente necesitas y las X piezas que necesitas que sean de piezas, accesorios, equipo, lo que sea, que tenga que ser de calidad, pues tiene que serlo, asúmelo así y ya está, y que hagas las cosas con cabeza y luego a disfrutar. Y la última. Si dentro de un año estoy en mitad de Asia, ¿Mm? la cosa se me complica, como pasará, ¿qué aprendizaje del campus te gustaría que recordase? Hombre, depende de la situación en la que te encuentres. Porque puedes aplicar unos cuantos, ¿no? En situaciones límite también. Espero que no tenga que ser ninguno de los de primeros auxilios. También. Pero si hubiese que decir que dentro de un año vuelvo, bueno, Ujú. dentro de 2 años vuelvo, Ujú. y te digo, no se me olvidó esto del campus. Iba conduciendo todo el rato y siempre pensaba en esto. ¿Crees que hay una cosa que puedes ir pensando todo el tiempo en ella? No lo sé. No, si me lo preguntas, es que crees que puede haber algo en lo que puedes ir pensando continuamente. Yo algo en lo que voy pensando, si te sirve, en lo que voy, a lo mejor no continuamente pensando, pero sí que lo tengo en mente cuando conduzco, es que voy conduciendo. Intento no olvidar que voy conduciendo. Y que llevo a María conmigo, y que llevo a Keka conmigo, y que a no ser que esté por una pista perdido no sé dónde, pues quizá tenga más gente alrededor. Entonces, si no olvidas que realmente vas conduciendo, pues tienes muchas cosas importantes ganadas ya. Lo tendré en cuenta. Tenlo en cuenta. Héctor, yo creo que vamos a brindar para acabar. También María, que está detrás de cámaras. Salud Muchas y gracias. aventura. Salud y aventura. Así es como se mueven las cosas en Campus Joven. Así es como se... Solo le falta Así, rascarse la los huevos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Héctor. Hace ya 6 meses que he salido de prisión. Bueno, he tenido la oportunidad de venir aquí a hacer esta entrevista y lo que quiero es transmitir mi historia, cómo se vive en prisión. Han sido 2 años muy largos, duros y en los que he aprendido muchísimas cosas. Qué putada, ahora no se ve el... A ver, espérate. Se me quemará la peluca con el sol. ¿No me he dado crema? Si no hay sol. Tú sabes que quema igual, ¿no? No, crema no me des y me sale la calva brillante. No, porque tengo de la mía. No, no, no. Es la mía. Venga. Esto no, tío. Esto se está grabando ahora mismo. Esto. ¿Ya la tienes roja? Sí. Como si fuera el... Si yo soy tu secretaria. Soy la administración. Vale, voy a ir grabando. Soy la administración. ¿Cómo lo ves? ¿Me lío mucho? No. ¿Estoy bien? ¿Quieres que me ponga más jovial? Es que también no puede parecer que soy un subnormal. ¿Por qué un 4x4 es más seguro? ¿Qué tiene un 4x4? 16. Venga, otra vez. La inmensa mayoría del perfil de gente... ¿Y vamos a seguir grabando? Eso sigue grabando. Ah, Es que coño. yo te iba a hacer una pregunta más que se me ha olvidado hacerte. Joder. Pero me ponte... Bueno, tienes ahí la referencia. Las 4 esquinas y... La marca. Puede ser esta, ¿verdad? Sí. Ahí. Y aquí adelante, yo creo, ¿no? Vale, te digo. Esta no la veo clara, ¿eh? ¿Será esto? Mira, aquí. No, no, no. Esas dos están claras. No, no, no. ¿Seguro? ¿Tienes el pie? Mira el pie. Sí. Mira, ya la encontré. Ahí. Ahí. Sí, ahí está bien. ¿Cómo has dicho? ¿Hemos terminado? El típico niño con TDAH de clase que no se podía estar quieto. Gilipollas. Se ve del libro.
que la pregunta te iba a hacer... ¡Acción!